Bueno, Delphi, bienvenida a Influencers al Descubierto. Gracias por la invitación. Gracias por venirte acá un viernes, Palermo, aunque vivís acá cerquita, pero Sí, bien. fue un camino corto y una buena manera de terminar la semana. Muy bien. Nada, como te decía, gracias por sumarte. Creo que tenés una re linda historia para contar en lo que tiene que ver con nuestro podcast, que como te contaba antes, este es un podcast de industria, le buscamos hablar a marqueteros, o sea, gente que trabaja en marcas, a gente que trabaja en agencias, ¿sí? A influencers, celebridades, creadores de contenido, pero también a muchos chicos, o chicos, chicas, gente, que esta industria, si bien no trabaja en esta industria, le interesa. Le interesa para escuchar cómo es, de qué se trata. Ese es el público un poco objetivo nuestro, ¿sí? Así que, como te decía, vamos a hablar un poco de tu camino, vamos a hablar mucho de industria, que nos enteramos acá que nos interesa mucho a los dos. Así que eso está buenísimo. Y dentro de tu historia íbamos a ir tocando distintos puntos y aprendizajes para compartir. ¿Te parece bien? Bárbaro. Bueno. Vamos a arrancar súper tranqui, como te contaba. A ver, tu perfil es, vos sos influencer, a su vez creaste una marca de suplementos nutricionales, ¿sí? Ajustame los términos que yo use, ¿no? Pero sos millonaria, conceptualmente hablando. Te vas de vacaciones o te casas en Santorini, ¿sí? Eso es lo que uno desde afuera, sin conocerte, puede ver, ¿no? Si yo veo redes, digo eso. ¿Qué me dirías vos a eso que acabo de decir? Te diría que las primeras dos son verdades. La tercera es un poco conceptual porque yo vengo de una familia muy pudiente. No sé si yo personalmente soy millonaria. Definitivamente es mi objetivo. Bien. Pero sí, viví como millonaria. Perfecto. Ahora, ¿por qué te hiciste influencer? ¿Por qué lanzaste una marca si podrías haber estado viajando tranquila o estudiaste, no estudiaste? ¿Qué hiciste de tu vida, o sea, desde el colegio hasta ahora? Yo toda mi vida quise ser actriz, desde los, creo que 4 o 5 años. A los 14 me empecé a ir a Los Ángeles a hacer cursos de verano norteamericano. Me iba a 6 semanas, 8 semanas a hacer cursos de actuación. Sí. Todo por motus propia, porque en mi familia nadie me lo impulsó, nadie lo hacía. Yo estaba obsesionada, hablé muy bien inglés desde muy chica por ver Hannah Montana en inglés en la tele. Y siempre quise irme a vivir afuera. Terminé el colegio acá en un colegio americano en Buenos Aires, que era el mismo calendario escolar que Estados Unidos, y también entrar a una facultad en Estados Unidos es largo en todo el proceso de aplicación. Tenés que aplicar como 8 meses antes, empezás a aplicar exámenes distintos. Este colegio era mucho más fácil, como el traspaso, ¿no?, de uno a otro. Me fui a estudiar, primero estuve 1 año en Los Ángeles, después me transferí a New York University en New York. Cuando me transferí después del primer año en Los Ángeles me di cuenta que para mí la actuación no era suficiente. Veía que si bien me gustaba mucho el arte de hacerlo, después la vida del actor para mí cedía muy poco control de tu día a día, ¿no? Porque un actor primero no lo puedes hacer solo, después mucha gente te tiene que decir que sí, te tiene que gustar el material, no sé, tal vez pasan años antes que hagas algo que a vos te apasione dentro de actuar. Además, hacerlo en Estados Unidos es muy difícil si sos inmigrante. Entonces, cuando me entré en NYU, también sumé 2 especializaciones que son como carreras terciarias, ponele, se llaman minors, que era producción de cine y televisión y Business of Media and Entertainment. Ahí entonces empezaste a mostrar Pero es una carrera que es business para entretenimiento y medios. Bien. Entonces es armar un presupuesto, pero para una película, ¿viste? Bien. Como muy, muy llevado a eso, y es una de las únicas facultades, creo que en Estados Unidos, que lo tiene, y tuve profesores increíbles que habían ganado Emmys, Oscars, como que realmente grosso. lo ves de adentro y es grosso. Y en este camino yo estaba viviendo como la vida de mis sueños. Tenía un departamento increíble en New York, podía venir acá cuando quería. Como yo decía, uy, tengo tanta posibilidad, pero la verdad es que no tenía salud. A los 16 me diagnosticaron hipotiroidismo, que es una condición autoinmune muy común. 1 de cada 3 mujeres tiene un problema en la tiroides.
A mí se me desarrolló a los 16 y yo nunca pude manejar mis síntomas y me llevó encima a tener una relación muy tóxica con la comida, desarrollé un trastorno alimenticio que empeoró mis síntomas y me hizo como muy esclava de eso, del obstáculo que yo sentía que era mi cuerpo para alcanzar lo que quería. Entonces, cuando terminé en NYU y me vine a Buenos Aires en el 2019, había que esperar un tiempo hasta que te daban la visa. Cuando vos estudias en Estados Unidos, te dan un OPT, que es una visa de 1 año para trabajar en el área que estudiaste. Bien. Y yo estaba viendo si me quería quedar y aplicar un trabajo allá, si me quería ir a... Muchas de mis amigas estaban yendo a Madrid, entonces me interesaba eso porque me acuerdo que en ese momento Netflix acababa de abrir oficinas en Madrid y estaban haciendo scouting en universidades norteamericanas de gente que haya estudiado el sistema americano de producción. Bien. Entonces eso era algo que me re llamaba la atención, pero volví diciendo, todo esto no es posible con este cuerpo, ¿viste? Como con esta salud. Y en el medio yo volví en septiembre del 2019, empecé a trabajar en producción acá con un amigo que es director, me encantó y me agarró la pandemia. Y olvídate, producir Se terminó toda se terminó. la carrera de producción. Sí, hasta ahí llegué, me hice unos cursos de marketing, como que estaba medio en una de buscando cuál iba a ser mi siguiente paso, pero realmente fue el momento en el que yo pude frenar y dedicarme a mi salud integral realmente, porque no fue solo la alimentación, fue entender cuáles son los hábitos que me gustan, respetarme a mí con mis vínculos, cuáles son los vínculos que me sirven, los que no. Hice como un reseteo de mi vida. Yo tuve mucha suerte que pude aprovechar ese momento de la pandemia que todo frenó. Y de ahí un poco salió como mi necesidad de estas soluciones. Cuando yo planteaba mi vida en Buenos Aires, decía, bueno, yo adicta a Amazon Prime, que todo te llegaba en un día. Ahora Mercado Libre está muy a la par, pero en el momento nada era en un día. Y no había nada, como que en comparación Sí. al consumismo y las opciones de un Whole Foods, acá no había nada. Y todo era como lo que a mí me gustaba o la solución más saludable siempre era de peor calidad, tardaba un montón en llegar a tu casa, la experiencia del consumidor era más débil, ¿no? Entonces ahí es cuando empecé a unir, bueno, mi pasión por contar una historia, que yo creo que como los actores también son storytellers, no son como grandes contadores de historias, creo que se unió eso con mi necesidad de estas soluciones para yo mantenerme saludable y sintiéndome bien. Y mi necesidad de hacer algo, ¿no? Como de crear, de ponerle un rumbo a mi vida. Y ahí llegó como esa tormenta perfecta de la que nació Diabla. Y contaba un poquito más eso, porque ya Diabla, ¿qué es concretamente? ¿Cómo nació ahí? ¿Qué producto querías vender? ¿Cómo te ayudó a resolver también lo tuyo? ¿Cómo empezaste a crear tu marca personal? Porque eso también fue en simultáneo. Sí. Diabla es una idea que surge de hacer un preboliche con mis amigos. Tenía 22 en ese momento. Y nos juntábamos, hacíamos preboliches, hacíamos comidas con preboliche largo en pandemia, o sea, ya llegando al final. Y yo en ese momento había mejorado un montón mis hábitos alimenticios y me caía muy mal el azúcar procesada. Entonces no podía tomar gin tonic, que era mi bandera, mi trago de bandera era el gin tonic. Me caía muy mal el agua tónica porque tiene mucho azúcar. Entonces, cuando estaba en mi casa, lo resolvía con soda y hacía unas mezclas medio raras, pero que estaban buenas. Y me eran funcionales para ese momento, que quería tomar un trago con mis amigos. Pero cuando salía de preboliche en una casa, en ninguna fiesta había soda, tomaba gin con hielo, con agua, y dije, esto tiene que existir. ¿Cómo no existe un hard seltzer, que es un producto que es alcohol con agua con gas, soda y algún saborizante, que afuera es normal, Sí, es era más más conocido, más común, y acá no. Entonces dije, tengo que hacer este producto. Y en la que se me despertó un producto, se me despertaron 25. De repente todo en mi vida era, esto tiene que ser un producto, que hasta hoy me pasa y hoy me pongo un poco más de freno, pero en ese momento el mate a mí también me caía mal solo la yerba y tenía que tomar orgánica o agroecológica y lo mezclaba con mil yuyos y cosas. Cada vez que me hacía un mate la mesada era un desastre. ¿Cómo no hay un blend, viste, que me guste, que esté bueno, que lo pueda meter ahí? Bueno, lo mismo con el Super Greens. Yo tomé por años jugo de apio, la gente que me sigue hace un tiempo sabe, hacíamos desafíos de 14 días con mi comunidad de Instagram del jugo verde.
pero no sabes lo que es hacer un jugo. ¿Alguna vez hiciste un jugo verde? Nunca en mi No vida. sabes lo que es. Y menos el de apio. El de apio necesitas más o menos 1 kilo, 2 kilos de apio, sacarle todas las hojas con tijera, porque las hojas son horribles, pasarlo por una juguera, tomarlo en el momento, lavar la juguera que tiene 14 piezas. Es 1 hora de tu día. No, olvídate, no hay Que chance. encima lo haces con la peor de las ondas. Como que ese jugo de apio te va a caer mal, porque ya estoy con la peor a las 8 de la mañana después de 1 hora con esto. Entonces, me acuerdo que viajé a Estados Unidos a visitar a mi mejor amiga que vivía allá y me dijo, basta este jugo de apio, tomate esto. Y me había dado unas pastillitas, como las de vitamina C, que pones como perfecto. efervescentes, Sí. que eran verdes, en una pastillita. Y yo dije, ¿cómo esto no existe? Y me traje, y me acuerdo que cuando vi eso dije, listo, creo que era 2021 fue. Fui a Whole Foods, me traje todos los Super Greens habidos y por haber, no inventé la pólvora, como es un Claro, producto que ya obvio. existe. Cada uno tenía distintas características y volví acá con valijas llenas de cosas diciendo, algo así tiene que haber, algo así tiene que haber, como cuál es la rutina ideal dentro del mundo suplemento para solucionarte, mejorarte la calidad de vida, mejorar tu bienestar y adaptarse. Para mí era lo más importante, ¿no? Y yo venía con estas valijas llenas de cosas y dije, uy, qué ganas de como que mi valija haya ropa y listo. Como toda esta rosca de tener que pagar el exceso de equipaje, siempre yo era la valija de más. Obvio. Y la verdad es que eso pegó la vuelta a ese momento porque hoy la gente se lo lleva en su valija. Claro. Yo también, pero bueno, obvio que yo me lo voy a llevar. Pero tengo fotos todos los días de gente o preguntándome, ¿se puede llevar en el carrión? Si está abierto, ¿lo puedo meter en la valija? Como es algo que se volvió tan hábito que la gente hasta se lo lleva. Claro. Y bueno, pero para redondear, yo quería crear un producto, como toda esta experiencia la quería hacer premium en su historia, de cómo te lo cuente, súper atractivo para comprar, como que te venda la experiencia, más allá de que el producto es de tremenda calidad, que vos puedas llegar por la marca y la Bien. experiencia de marca, como hacen un montón de otras marcas que tal vez no venden algo que tiene como fin hacerte bien. Correcto. Y encima de eso, que sea un producto de la mejor calidad posible y que te haga bien. A ver, tengo un montón de preguntas sobre esto. ¿Qué aspecto de tu vida pasada, o sea, anterior al 2022, al que tuviste esta idea y dijiste, voy a Whole Foods y me compro todos los suplementos y me traigo una valija y hago un quilombo para viajar y demás, ahí se te activó algo internamente, algún deseo, algunas ganas, algún objetivo, algún foco? ¿Qué parte de tu vida anterior explica eso? ¿Me explico? O sea, más allá de tu situación de que tuviste que mejorar tu alimentación, encontrar la manera de resolver el hipotiroidismo, pero digo, ¿en algún otro momento mostraste algún rasgo emprendedor? Porque eso que vos hiciste ahí es algo muy común de un emprendedor, de decir, encontré este problema, necesito buscar la solución, ese problema es algo que fue propio tuyo, era un problema que tenías vos, y empezaste el camino del emprendedor, que es buscar, esforzarte, ir, llenar la valija, volver, cuando podías no hacerlo. Podías haber, ya 2022, podías estar trabajando en producciones acá en Argentina, con tu amigo director. ¿Qué fue lo que te activó eso? ¿De dónde viene ese gen emprendedor tuyo? Creo que yo nunca no crecí con empleados. En términos de mis referentes no eran empleados. Mis papás, mis tíos, todos, ninguno es emprendedor, pero todos son dueños de su negocio de alguna manera. Ok. Y Entonces son emprendedores. sí, Sí. no de producto, eso quería decir, como no tienen marcas de producto, Bien. pero todos tienen servicios y son eso, Perfecto. dueños de su negocio. Entonces creo que no mamé de alguna manera la idea de mandar un currículum, conseguir un trabajo. Bien. También yo creo que en ese momento yo sentía mi currículum es tipo, ¿a dónde apunto? ¿Viste? Es re variado, estudié afuera, nunca trabajé acá 4 meses. No sé, tampoco sentía que era muy atractivo. Bien. Y la verdad es que no había tenido referentes como de Corpo. No tuve gente alrededor que trabajaba en Mercado Libre o en una startup no tuve el concepto nunca de vacaciones, de nos tomamos estas vacaciones. Nosotros viajábamos con mi familia de vacaciones y mi papá tal vez venía solo los fines de semana, se iba y venía, o un sábado iba a trabajar, como que creo que siempre tuve en la cabeza la idea de que quería algo mío, algo propio. Y también siempre tuve
en mi cabeza la idea de que lo podía tener, ¿no? Que tenía alguien que me lo iba a bancar, ¿sí? Cuando yo proponga algo así. Pero sí creo que yo nací con eso, como siendo muy... Siempre fui muy, tal vez controladora, pero tal vez como... que me autogestioné, siempre muy autodidacta, muy quiero esto, voy y lo consigo. No soy de esperar a que alguien me dé las cosas. Me gusta como donde pongo el ojo, ir con todo. Y eso también me lo enseñaron mis papás. Mi mamá nunca nos dejaba, nunca nos pedía ponerle comida por nosotros, no nos vestía, me dejaba vestirme de cualquier manera. Me acuerdo que mis tías le decían, ¿pero qué se puso esta chica? Ella eligió ella. Como siempre fueron muy de que nosotros seamos independientes y elijamos lo que queríamos hacer. Y yo eso me lo tomé siempre con muy a pecho, ¿no? Y con mucha responsabilidad, que yo iba a ser la que decida qué iba a hacer de mi vida. Perfecto. Entonces, eso explica haber llegado a este momento que estabas contando. Trajiste los productos eso. ¿Qué hiciste después? Bueno, ahí empezó como la odisea de llegar a dar con la tecla como el equipo que me podía ayudar a entender mi visión y que me lleve a eso, porque es un mundo... Ahora está un poco más desarrollado en Argentina el mundo Fazón, que son las plantas de producción que hacen producto para terceras marcas o otra marca. En el momento hice cualquier cosa, desde yo aprender Illustrator, me quedé horas y horas, hice cursos de Illustrator y Photoshop para tratar de hacer una etiqueta. Una amiga ilustradora me armó una diablita que era como un personaje como Lizzie McGuire, a mi imagen y semejanza, nada que ver con la que es ahora. Y me ponía a imprimir etiquetas en imprentas y bueno, a ver, pesaba las yerbas, me acuerdo la yerba, el coco, no sé qué, y armaba tipo como prototipos de lo que quería y ver dónde lo podía, como a quién podía ir con eso y decir, che, quiero hacer esto pero industrial, ¿cómo lo hacemos? Y hablando así como y mucho como el movimiento inspira más movimiento, ¿viste? Como lo hablaba con amigos, preguntaba acá, allá y terminé conociendo a una chica que es dueña de una agencia y había trabajado en una de estas industrias de alimentos y le dije, ¿no conoces a nadie que me pueda ayudar a esto? Quiero esta cartera de productos, tengo estos modelitos. Y ella me acuerdo que después de unas semanas me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Tengo una chica que es ingeniera en alimentos y acaba de abrirse una consultora para unir emprendedores con fazones. Bien. O sea, era ideal para mí. Bueno, la contacté y empecé con ella y su socia a armar el modelo de los primeros, creo que fueron 7 productos de Diabla, que eran todos tipo, hoy es lo que somos, ¿no? Un blend de hierbas y un probiótico. Claro. Pero es como todo el día, ¿no? Te acompañamos en todo el día con esta rutina y también, como te dije hace un rato, era todos los puntos de necesidad que yo veía que tenía en mi día. A ver, si yo voy a Te contaba que soy bastante como aburrido, decía, ¿no? Y esta parte me interesa. Pero si vos vas a los libros, cuando uno quiere empezar algo, ¿no? Te dicen, bueno, tenés que empezar sabiendo qué problema resolvés, a quién se lo resolvés, cómo va a ser tu solución, cómo va a ser la cadena de distribución, cuál va a ser tu ventaja competitiva, cuál va a ser tu modelo de monetización, cuáles van a ser tus costos, y creo que me falta uno más, uno que se llama Unfair Advantage. Se llama Business Model Canvas, ¿no? Tenés que analizar esas 8 cosas como teóricamente para poder arrancar. ¿Cuáles de estas 8 habías analizado para arrancar? 0. 0. O sea, de una, esta consultora y probar. ¿Por qué esos 7 productos, esos 8 productos? Yo creo igual que muchas de esas estaban cubiertas sin el análisis previo, porque mi naturaleza es muy emprendedora, entonces de repente como... Las respondías naturalmente. Sí, en mi lógica, en mi pensamiento lógico de, bueno, tengo que hacer esto para esto, de repente, porque obviamente ese pensamiento viene de una lógica, después vivimos en un mundo que funciona con esas bases, entonces no es de la nada, ¿viste? Como no es una fórmula secreta, lo está en todo nuestro día. Pero sí, análisis previo, 0. 0. Elegiste esos 7 productos. Porque yo veía sí, que era la necesidad que yo tenía y que no encontraba disponible. Bien. Hubieron un par que se quedaron en el camino, de hecho, porque después hicimos un análisis de costo, de oportunidad, de esto como barreras de entrada, y ahí fue cuando dijimos, no, este producto no. Pero en desarrollo fue por mi necesidad. Si yo me junto con con alguien que estudió para ser actriz, acá y le digo ventajas competitivas, IVA, revenue, costo, utilidad, me mira y me dice, ¿de qué estás hablando?
de dónde sacaste esos términos y, más allá del término, el entenderlo, en cómo cada una de esas cuestiones te impactaba en tu negocio. Volviendo al punto que soy muy autodidacta, primero hay algo que vos... sí, estudié para ser actriz, pero viví en New York. Y es la cuna del negocio. Estás expuesto a un montón de estos términos, desde de todos lados, del análisis de una compañía, del análisis de por qué le va bien o no una película, de cómo funciona el negocio del entretenimiento allá. Es un negocio fuertísimo, como tiene todas estas aristas también. Es una industria muy fuerte. Sí, totalmente. Sí, es donde pasa, ¿no? Como son ellos los líderes de la industria del entretenimiento. Entonces son todos estos términos que me fui encontrando. Tuve una clase, me acuerdo, de Management and Organizations, que analizábamos compañías tipo Disney, Amazon, Netflix, veíamos sus casos de estudio con los papeles de Harvard, como que estuve expuesta a eso desde la facultad, pero también por vivir ahí te exponés, como porque yo no estudiaba business, pero mi amigo sí, y me contaba y nos juntábamos y qué viste hoy, y analicemos esta compañía, y yo siempre estuve muy interesada en los negocios, la verdad. Veía, como ahora que es más normal ver, pero veía que tal adquirió a tal, hasta lo es en el entretenimiento. Había 7 estudios, después bajaron a 5 porque estos 2 adquirieron a esos 2 por tanta cantidad de plata, todo eso es información pública. Entonces te expone a que todo es un negocio. Yo no lo veía solo desde la actriz, desde el guión. Lo veía como, ok, acá hay plata. Bueno, a eso quería llegar. Vos terminaste teniendo una educación que fue de altísimo nivel, que te permitió que estas cuestiones, que tal vez no eran propias del camino que empezaste a seguir, te ayudase a desenvolverte mejor en desarrollar este negocio. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco para atrás, ¿por qué decidiste ir a NYU? No es fácil, no por lo económico, sino también por el esfuerzo que hay que hacer, por el proceso de ingreso, por lo que hay que estudiar para pasar las materias y demás. ¿No era más fácil quedarse acá y ir a algún cursito de actuación tranqui, estar con tus amigos y salir el fin de semana? ¿Por qué complejizaste la parte, complejizaste para bien, digo, ¿no? De ir a una educación que básicamente era, no sé, casi Ivy League? Sí, seguro era más fácil quedarme acá, seguro habían caminos más fáciles, pero toda mi vida, si hago un análisis desde que nací, nunca jamás tomé el camino fácil. Tal vez sí el más corto a veces, pero nunca el más fácil. Siempre fui muy autoexigente y muy ambiciosa. Te digo, a los 14 años me fui a Los Ángeles, nunca había ido a Los Ángeles. Mis papás creo que habían ido tal vez a algún viaje familiar, pero no era como me decían, ¿de dónde? Y yo ahí entiendo cómo la gente nace con su personalidad, porque no hay nada que explique por qué yo iba a tener esta personalidad y iba a ser así. Pero sí, siempre fui muy ambiciosa, muy autoexigente y que siempre fui en búsqueda del desafío. Me gusta desafiarme. Perfecto. Arrancaste con los 7 productos, empezaron a hacer. Hoy tenés Better Diabla. ¿Cuál es el problema, la crisis más grande que te enfrentaste construyendo Better Diabla? Que dijiste, che, acá me parece que suelto la toalla. Diabla tiene 2 años. Yo hasta ahora no dije nunca suelto la toalla. Por suerte. ¿Estuviste Supongo cerca? que no. Pero crisis tuviste. Sí, hubieron Entonces, obstáculos. decime el obstáculo más importante que enfrentaste. Este año me pasó que hicimos mal un forecast comercial, por ende hicimos un forecast productivo muy ambicioso y compramos mucho insumo de producto que después no terminamos vendiendo. Y eso se dio por ser muy nuevos. Yo tengo un producto que es la superproteína, por ejemplo, que cumple ahora 1 año. Y los demás, los suplementos, ninguno tiene ni 2 años. Es muy nueva la empresa. Tuvimos un par de meses de crecimiento exponencial que no entendíamos y forecasteamos basados en esos meses. Y después no mantuvimos ese nivel de crecimiento. Y creo que ahí un poco lo que
falló, si hago un análisis, y bueno, y esto, salimos a bancar un montón de producto que hoy tenemos insumos, o sea, nada fue merma, nada tiramos, pero sí, no fue lo más inteligente poner esa plata ahí en el momento. Y creo que ahí lo que nos pasó es que tuvimos como una oportunidad de la viralidad y demás con un equipo que no había una estrategia detrás para acompañar ese pico y mantener ese crecimiento. Como pensamos que eso iba a seguir de alguna manera, ¿no? ¿Qué te llevaste de esa situación? ¿Qué aprendizaje te llevaste a futuro? Bueno, este año armé un equipo mucho más senior, que fue re importante. Traer gente que sepa mucho más que yo en lo que tenía que hacer, con mucha más experiencia. Y también, como más específico en Diabla, este próximo año, como al ser tan nuevos, decir, bueno, ¿cuánto podemos vender? ¿Cuánto queremos vender y cuánto podemos vender? Y no hacerlo al libre voleo de ¿cuánto venderemos? ¿Viste? Como ir bien, queremos llegar a este número, no más. Si yo me paso 50% de este número, no es mejor. Quiero este número. Y eso fue re importante porque para mí fue un aprendizaje como emprendedora de que más no siempre es mejor, más siempre requiere más plata y que tal vez estás facturando fortunas, pero ese no es tu margen real, como eso no es lo que te estás llevando, ¿viste? Es únicamente lo que facturás. Y la estrategia para el año que viene fue esa, ¿no? Como ir con pasos más chicos, más seguros, con los que podamos como seguir apalancándonos del paso seguro para seguir creciendo y entender dónde iba a estar nuestra banda de los números a los que podemos llegar y de los que no nos podemos pasar ni para abajo ni para arriba. Ni para arriba. ¿Cuántos empleados tenés ahora? 25. 25 empleados directos de Better Diabla. Sí. Y más o menos cómo los tenés organizados. Tenemos, por un lado, el local, que tenemos un stand en el Alcorta Shopping, y eso es horario de shopping, entonces requiere, para un stand chico, mucho personal, porque hay mucha rotación y hay 2 turnos por día. Bien. Y 7 días a la semana. Y después en la oficina House of Diabla, le decimos, tenemos área comercial, marketing, productiva con logística, e-commerce, que también incluye nuestra tienda oficial de Mercado Libre, y atención al cliente y empaquetado de nuestro e-commerce. Perfecto. 25 Y recursos humanos, no hay que olvidar. Muy bien. 25 personas en 2 años. Sí. Es un montonazo. Sí. Es un montonazo. Perfecto. Y más o menos cuánto están facturando ahora, cuánto quieren facturar, si es que se puede decir, ¿no? Obviamente. Como para dar una noción de hacia dónde quieren ir. El objetivo del año que viene es cerrar entre 500 y 600 millones de pesos en facturación por mes. Bien. Y estamos para llegar bien a ese número, tranquilos. Están para llegar tranquilos. Perfecto. Para llegar a eso, a tener 25 personas, a facturar 500 millones de pesos, me dijiste por mes. Por mes. Por mes. Tenés que haber pasado por muchas cosas que no sabías cómo hacer. Producción. ¿Quién te enseñó a producir en Argentina? ¿Cómo te hacías de los ingredientes? Acá ahí lo que mencionaste, nos sobreestoqueamos, el producto es perecedero o no, se pierde o no, se logra reutilizar. ¿Quién te guía en toda la parte productiva y de desarrollo de producto? Internamente tenemos una jefa de producción que sabe muchísimo y ella es una gran guía en nuestro día a día, pero también creo lo bueno que tiene el modelo argentino de Fazón es que termina siendo de alguna manera un socio en modalidad de trabajo, si se quiere, con la planta productiva y con tus proveedores. Entonces vas entendiendo también, fue mucho de la escucha, ir a las plantas, ver cómo funciona, qué me puedes ofrecer, qué no, qué insumo para vos. No sé, tenemos insumos nosotros que de repente es un saborizante natural, pero el mínimo de compra es de 25 kilos. Yo con 25 kilos abastezco 10 años de producción, entonces también fue dentro de la planta donde nosotros hacemos el producto entender qué materia prima ellos ya tienen y ya compran y la podemos comprar a través de ellos en menor cantidad. Y algunas plantas nos hacen, en general siempre nos hacen producto terminado, nosotros les abastecemos algunos insumos que o ellos no compran para otros productos o nosotros podemos comprar cantidades atractivas y tener un costo más bajo que si lo compramos a través
de la planta. Y son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Como a medida que se te va apareciendo la dificultad, decís, ¿cómo soluciono? Y creo que ir desde la curiosidad y desde la escucha y encontrar la persona que sabe más que vos y te lo puede enseñar, es el camino correcto, por lo menos es lo que a mí me funcionó. ¿Qué es lo que más te costó en ese camino? Aprender. A mí me gusta mucho aprender. Soy curiosa. Entonces, desde ese lado, me funcionó. Creo que me costó entender el valor de mi intuición, que me trajo hasta acá, cuando hablo con gente con más experiencia. Porque sentís que alguien que tiene más experiencia va a saber mejor que vos, pero realmente nadie sabe mejor que vos sobre tu proyecto. Y creo que en ese balance entre confiar en lo que yo creo que es correcto versus entender cuándo hay que dejar que otra persona tome la decisión es desafiante. Perfecto, eso es lo que más te costó hasta ahora. Y Sí. estás todavía trabajando. Todavía lo trabajo porque se te presenta todo el tiempo. Sin Porque duda. tenés que decidir, decido yo, decido esto, que es mejor, a dónde vamos. Hay muchas opciones también. Eso también cuesta decir. Puedes hacer 18.000 cosas. Tenés que ir por una primero, ¿viste? ¿A dónde vamos? Como achiquemos, achiquemos. Y Diabla siempre creció muy rápido y como que brillaba para todo el mundo y van a venir un montón de ofertas, un montón de cosas. Creo que bajar y decir, no, pero ¿cuál es la esencia y cuál es el siguiente paso? También es desafiante y estamos en ese proceso de que todo sea tan simple como se pueda, pero no más simple que eso. Saber decir que no. Esto todavía no. Perfecto. ¿Qué te pareció o cómo te sentiste por el hecho de tener que reclutar 25 personas, capacitar, manejarlas cuando nunca lo habías hecho? Al principio, cuando empecé a contratar, me acuerdo que llamaba a mis amigas, a todas, las que eran jefas, las que eran empleadas, las que estaban en corpo, las que no, y les decía, amiga, ¿qué odias de tu jefe? ¿Qué hace bien tu jefe? ¿Qué hace mal tu jefe? Contame esto porque te molesta. Las vacaciones, ¿cuándo te querés que te las den? Todo esto iba como agarrando información de todos mis amigos para entender. Tengo uno de mis mejores amigos, es gerente de recursos humanos, también le preguntaba todo él, ¿cómo debería ser esto? ¿Cómo debería ser esta oferta? Y ahí empecé a escuchar mucho, escuchaba podcasts, libros como de liderazgo, de cómo manejar equipos, pero también, ¿sabes qué? Me basé mucho de qué trabajo me gustaría tener a mí, porque Bien. en definitiva yo estaba creando mi ambiente laboral. O sea, Diabla es donde yo voy todos los días. Entonces también para mí era importante crear un ambiente laboral que a mí me gustara ir. Y yo sentía que si yo podía decidir algo como un estándar que yo tal vez veía en la burocracia de otras empresas, por ejemplo, donde trabaja mi marido, que era los dueños y el resto era un desastre y bánquense como puedan y odiaban ir y odiaban el laburo y odiaban el dueño. Y quería salir de ese esquema, quería hacer de Diabla un lugar que represente lo que quiere comunicar la marca, que es salud, bienestar. No estamos como curando el cáncer, ¿viste? No estamos salvando Claro. a nadie de la guerra. Entonces también eso para mí fue importante en el mensaje. Después elegir a la gente correcta, que también es otro desafío. Ahora tenemos recursos humanos que sirvió un montón. Entró Sofi, que es nuestra gerente de recursos humanos a principio de año, pero hasta ahí era yo. Y me ponía a ver en internet, ¿qué ejercicio le debería hacer a una persona así? Así, de una. Así. ¿No te sentiste abrumada en ningún momento? Todo el tiempo, Ok. todo el tiempo. ¿Y cómo hacías para que ese sentirse abrumada no te congele y no te frene y seguir adelante? Creo que cuando tenés equipo no te queda otra. Tenés que avanzar, como hay gente que depende de vos. Y supongo que lloré, viste, Un poco. como, sí, no dormí mal, me puse de mal humor, me puse de buen humor, me metí a la bañera de frío para calmarme, entrené más. Viste, como encontrás después los mecanismos para poder manejar ese estrés de la mejor manera posible, que sea sostenible. Para mí fue muy importante, que lo sigo pensando, como esta vida te la buscaste vos querías esto. Así Y es empezamos. con lo bueno y con lo malo, ¿viste? Con lo bueno y con lo malo. Y me lo repito todo el tiempo. Y también busqué que mi vida sea una que disfruto todos los días. Como que un lunes me parezca un planazo, que el desafío porque ahora me pasan Diabla, salgo diciendo estos problemas están buenísimos, como estos son los problemas que queremos tener como empresa.
Y después tengo otros momentos donde un número no te cierra y es re frustrante y decís cómo voy a hacer y quién me puede dar un préstamo y cómo me puedo apalancar y somos un país sin créditos y decís todo es una mierda y supongo que lo hablarás un rato con tus amigos, con mi marido, con mi familia. El otro día tengo que volver a trabajar, no me queda otra. Y a seguir. ¿Cuál es la ocasión de consumo de los productos de Better Diabla? Todos los productos de Diabla están diseñados para que te acompañen en todo tu día de la manera que vos los necesites para que se adapten a tu estilo de vida. Por ejemplo, los 4 suplementos que tenemos son para consumir de uso diario. Son suplementos que no son pociones mágicas, ¿viste? No es una solución rápida ni mágica. Te tiene que acompañar en tus hábitos de todos los días y tienen el poder de acompañarte de manera que no necesites esclavizarte para seguirlo, ¿no? Y para mantener el hábito. El Super son 30 segundos a la mañana con un vaso de agua, el multivitamínico con tu primer comida del día, la superproteína realmente en cualquier momento que necesites como o un snack o merienda o desayuno y aportarle calidad nutricional a esa comida. Y Superflor antes de irte a dormir, 2 cápsulas antes de irte a dormir. Y después el blend va con tu mate de todos los días o con tu té helado, que mi amiga me hizo un té helado de blend ayer que fui a comer a su casa. Las barritas es el snack de la cartera, la super cookie para mí es el cafecito de la tarde, pero hay gente que desayuna super cookie. Y hay gente que la proteína la meto en el café todos los días. Hay gente que le hace pancakes, budín. Está buenísimo después ver qué vida va cobrando estos alimentos. O suplementos también. Todos estos suplementos que vos me mencionás son todas, es una idea de negocio que grandes marcas se quisieron meter y grandes corporaciones. O sea, no sé, bueno, vos debes ser mejor que yo, pero un montón de marcas se quisieron meter y no pudieron. ¿Qué lograste crear distintivo para llegar a este momento y posicionarte con Better Diabla como te posicionaste? ¿Qué es lo que tiene distinto? Creo que dentro de industria de suplementos, si hacemos un análisis de comunicación, de cómo se debería ver un suplemento que tiene calidad premium, cómo debería hablar esa marca para mantener cierta veracidad o mantenerse como en el tier a veces 1 dentro de premiumness de un producto, es muy distinto a cómo habla Diabla. Y creo que ahí encontramos como una necesidad de un consumidor que quieren que le hables como habla entre sus amigos, que se lo expliques como de amiga a amiga. También nosotros fuimos a hablarle a la mujer y los suplementos, yo veo también todos los que están saliendo ahora, que hay un montón, y tienen todos hombres atrás. Entonces no le están hablando a las chicas y también creo que se benefició mucho Diabla de mi perfil 360, que es que yo tengo esto de que me encanta la ropa y también me gusta el suplemento y después voy a entrenar, pero después voy a la fiesta. Y somos eso en realidad. Y creo que a veces las marcas fallan en querer como primero ser tibios de alguna manera o mantenerse en ciertos rangos según la categoría en la que están, sin entender cómo quiere que le hable el consumidor. Yo igualmente creo que Diabla tiene un montón para crecer y para expandir. Creo que hay un montón para hacer de awareness de producto, que la gente nos conozca, de cómo llegar a la gente que no nos consume. Hay una búsqueda enorme. No creo que nosotros hayamos llegado como a nuestro techo, ¿no? Pero sí creo que encontramos este espacio en el que hay mujeres que se quieren sentir mejor, que quieren ser parte de comunidad y que quieren poner su plata en algo que no solo esto las acompañe, les haga sentir bien, sino que les venda, que ellas sientan que son parte de la marca, que son escuchadas y que crecieron con la marca de alguna manera, ¿viste? ¿Crees que esto que estás contando, que es el diferencial, es lo que en realidad vos traes a la mesa? A ver, las empresas a veces tienen un CEO que viene del palo finanzas, a veces tienen un CEO que viene del palo, no sé, producción o producto, alguno que viene de tecnología. En tu caso, vos sos una CEO que trae esto, la capacidad de pensar desde el lado de marca, de marketing, de comunicación, de entender bien al target. Sí, creo que empieza por ahí definitivamente y después también si es nuestro equipo de marketing refleja eso también. Tenemos gente en el equipo de marketing que no viene de palos suplementos, que no es necesariamente la persona más saludable, adicta a ir a entrenar todos los días, pero que son re-target Diabla. Y es más fácil también construir con un equipo así una comunicación que
que llegue a la gente que nosotros queremos llegar. También sabes que nos vino muy bien hacerlo con poco plata. Creo que Diabla se ve que es mucho más cara en su comunicación de lo que es. Y al no tener presupuesto tenés que ser muy creativo. Tenemos un producto que es premium en su packaging, en su experiencia sensorial, en el producto en sí. Y no tenemos el presupuesto premium para salir a... No hubo tanto out of pocket para eso. No. Bien. Y estuvo bueno porque logramos cosas que muy creativas, que también el público argentino le gusta, como bancar un proyecto que se la está jugando, que estás como peleando que crees que lo estás haciendo por ellos de alguna manera, porque es así. Y ahí se juntaron un poco, como se nos dio de vuelta esta perfect storm o tormenta perfecta dentro de esta industria. Buenísimo. Me encantó hablar todo esto hasta ahora, que vamos como 40 minutos, Yes. porque hasta acá, si yo saco la primera parte de intro, es hablar con una empresaria. Entonces, ahora quiero ir al punto de... Toda esta fue como tu faceta empresaria, emprendedora que tenés. Y ahora quiero ver en simultáneo cómo hiciste lo de influencer, lo de tu marca personal. Bueno, cuando yo empiezo con la idea de Diabla, digo, bueno, empiezo a compartir cosas en Instagram. En el momento compartía recetas y reseñas de lugares que tengan opciones saludables, veganas, sin gluten, demás, en Buenos Aires. Y después de un tiempo empecé a como tener más ida y vuelta con la gente que me seguía y entendí que querían como saber también más de mí, de mi historia. ¿Por qué empezaste? ¿Viste? ¿Por qué tomas esto todos los días? Yo mostraba el jugo de apio. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me acuerdo que hice un video en octubre del 2021 que me animé a mostrarme de alguna manera. Yo solo me mostraba en historias y este fue como el primer, ni siquiera había reels, el primer video que subí contando mi historia con el hipotiroidismo. Y ahí me empecé también, empecé a entender como, hay un valor de aparecer yo, de contar yo mi historia, de lo que hago yo todos los días para esta comunidad que estábamos creando. En el momento, no sé, deberíamos ser 10.000 personas. Y a partir de eso fue creciendo mi perfil y lo fui llevando a lo que a mí me divertía, mostrar más mi día a día. Mi amiga Camille, que es mi amiga que vive en Estados Unidos, me dijo, tenés que hacer TikTok, no podés no tener TikTok. Entonces me acuerdo que en TikTok dije, bueno, acá voy a probar, como voy a jugar a hacer medio lo que me divierta, porque yo encima me encanta el maquillaje y toda mi vida me maquillé y cuando vivía en Los Ángeles hacía videos de YouTube de maquillaje y veía un montón de YouTube de maquillaje. Entonces dije, bueno, puedo traer esta parte mía acá. Y me acuerdo que se me hizo viral un video en TikTok que era el outfit que me había puesto para salir en Estambul, que había ido de viaje con mi mamá. Y TikTok entonces cobró otra vida y tal vez había gente en TikTok que no sabía nada de Diabla, sabía de mí, como de la chica que se pone el outfit y se maquilla y no tenía nada que ver con lo de Instagram. Y fue re interesante para mí como creadora crear comunidades fuertes en ambas plataformas, que en un momento se sentía que era como el de Instagram, que tenía un poquito de TikTok, o el de TikTok, que tenía un poquito de Instagram. Total. Yo ahora crecí un poco más ponerle en TikTok, pero la verdad es que tengo las dos plataformas fuertes y es distinta la comunicación de ambas plataformas en mi perfil, que para mí también eso es interesante, ¿no? Poder consumir el 360 de alguien, de un creador, y que no sea lo mismo en ambas plataformas. Y bueno, y también después tuve marcas que se me empezaron a acercar y le empecé a ver más el negocio. Y ahí de a poquito lo fui como desarrollando y sintiéndome yo más cómoda en mostrarlo. Y la verdad es que el año pasado también en todo Diabla tuve un cambio de alimentación muy grande, que dejé de ser vegana después de 4 años. Empecé a consumir como un montón de otros alimentos y toda mi historia con trastorno de la conducta alimenticia que te conté que tuve cuando vivía afuera. Tuve el año pasado como un cierre de eso de alguna manera y me sentí más cómoda también en mostrarme yo. Bueno. Y eso también despertó que mucha gente me conoció ahí, pero yo venía desde antes. Mirá, muy bueno. ¿Y esto lo hiciste ya sabiendo que querías hacer Diabla? O porque ahora lo que tenés es como 2 círculos virtuosos, ¿no? Que es Diabla por un lado y por el otro lado tu marca personal, que al mismo tiempo conecta con Diabla y alimenta a Diabla. Y Diabla te alimenta a vos y así sucesivamente. ¿Cómo craneaste eso? Yo al principio pensé, bueno, quiero esta marca que se llamaba Diabla, siempre fue Diabla, ¿Por qué Diabla? porque Si se puede contar.
Sí, sí, no tiene nada muy loco. Yo en ese momento mi primer handle de Instagram fue Diabla Vegana. En ese momento vegano es lo que ahora es a base de plantas. Después se hizo como la diferenciación, pero Diabla Vegana sonaba muy lindo. Yo fui vegana, como te dije, en ese momento era vegana. Y dentro del veganismo sentía que yo era como la rebelde. Como que sí soy vegana, pero me gusta la moda, me gusta el maquillaje, no soy súper clean después en todo lo que uso, como que elijo mis batallas dentro de ese universo. Entonces sentía que era como siempre me sentí en mi vida, que siempre era como la ovejita negra, como me decían así mi familia. Siempre yo quise llamar la atención, ser distinta, diferenciarme del resto. Realmente siempre busqué tener como mi propia experiencia humana dentro del colectivo. Será porque soy Géminis o porque soy primeriza, no sé, o porque me gusta la atención. Y también creía que era eso dentro del mundo vegano y de recetas y de producto, que era como la rebelde. Me acuerdo que estaba entre un nombre que era The Vegan Rebel, que no quería que sea en inglés, y Diabla. Y me pareció muy... Le vi y dije, listo, como la Diabla. ¿Viste? Tipo, le vi Quedó bien. el personaje y Hizo me clic. autonombré la Diabla, pero nombré a Diabla como la marca. Y bueno, o sea, es un hombre que creó mucha comunidad, los Diablis, endiablarse, estar modo Diabla. Después entró Claro. un juego de comunicación muy divertido alrededor de eso. Buena onda. Y entonces, esto que te preguntaba, ¿cómo creaste en simultáneo este canal pensando en Diabla, pero tuyo hablando de vos, de lifestyle, de todo lo que hacías, que era mucho más que todo lo que tenga que ver con la alimentación? Bueno, sin haber contado que yo estaba creando una marca de suplementos, mostraba cómo venía con las valijas estalladas, contaba todos los suplementos que estaba tomando. También era de verdad que lo estaba haciendo, pero fue adrede que yo elegí los mensajes que iba comunicando cuando, sabiendo que después iba a sacar el producto. Entonces mostraba siempre el mate que me armaba, contaba las recetas del mate, contaba todos los suplementos que tomaba. Había un cajón, me acuerdo, tenía un cajón en mi cuarto que era toda botella de suplementos, iba diciendo, este me gustó, este no sé qué. Entonces la gente ya se iba acostumbrando a que yo era de alguna manera, era consumidora de estos productos, que es verdad, pero que yo elegí bien qué historia contar desde ahí, eso me sirvió. Y después en un momento sí conté que estaba armando algo. Y si bien no creo que no fueron creados en comunidad los productos, como la historia de Íntegra, que sí fue así, yo sí conté el proceso. Entonces, cuando lancé el producto no fue sorpresa, o cuando lancé la marca no fue sorpresa. Me acuerdo que cuando lanzamos la marca hicimos toda una acción, porque yo tenía tantos productos que no quería ser la marca D, quería ser Diabla. Nuestro primer producto fue el blend de hierbas, pero yo sabía que en su raíz era una marca de suplementos Diabla. Entonces hicimos toda una activación para lanzar Diabla como marca, más independientemente del primer producto. Entonces dimos de probar un montón de nuestros productos a la gente antes de lanzar, como 5 o 6 meses antes de lanzarlos, y en el medio hubieron otros lanzamientos. Ah, mira, ya sabías todo de antemano. Sí, Muy bueno. la hicimos calculada. Bien, muy calculada. Sí. Sí. Y en un momento superás esto que te digo, ¿no? Tu perfil empieza a superar lo que es Diabla en sí y te transformas en influencer. Influencer desde el punto de vista de esto, de que hablas de lifestyle, de que hablas de comida, de viajes, de estilo de vida en general. Te empiezan a contactar marcas, ¿no? Y eso pasa a ser otro revenue stream que, o sea, fue anterior, posterior, creo que fue anterior al de Diabla, ¿no? Sí. ¿Cómo pesan hoy, si vos decís, qué porcentaje de tus revenue streams son por influencer, cuánto por Diabla, cuáles otros estás planeando? Hablábamos antes de acá de empezar, de que tenés muchas ideas y cosas para hacer. Hoy gano mucho más, o sea, a ver, me llevo en mano mucho más de influencer que de Diabla. También con Diabla estoy construyendo a largo plazo con otro objetivo. Estás que no invirtiendo, es exacto. obvio. Y de hecho mucha de la plata que hago de influencer después la vuelco a Diabla. Creo que si yo tuviese que apagar una de las dos cosas, apago ser influencer. A mí lo que me mueve y me desafía es mi empresa. Y es esto, el aprendizaje ese de todos los días. Me divierte un montón ser influencer. Tal vez hoy lo tomo como mi hobby.
es mi hobby, que también es mi trabajo, pero si lo tengo que categorizar, lo pongo en ese orden de prioridades. Y hoy me llevo mucha más plata de influencer, creo que también por eso lo sigo haciendo, porque me permite no tener que Financiar. exigirle tampoco a esto y también financiar cuando se necesita, sí. Claro. ¿No los ves como uno correlacionado con el otro y un poco interdependientes? ¿Que no puede vivir uno sin el otro? Creo ¿Te que ves que Diabla desaparezca Delphi? mira, yo creo que es un cuestionamiento que me hago seguido sobre mi rol en la marca. Porque de entrada yo siempre quise que Diabla sea Diabla y que alguien pueda llegar a la marca sin saber quién era yo. Creo que eso se logró. Como yo veo un montón de gente que consume la marca y que no sabe necesariamente mi historia ni me sigue en redes a mí. Sí creo que igual todavía están muy conectados ambos perfiles porque hay mucho que yo le puedo dar a Diabla y un montón que obviamente Diabla me da a mí. Me gustaría que Diabla pueda existir sin necesitarme a mí, o sea, que me pueda superar a mí de alguna manera. Que te trascienda. Me encantaría. También si yo planteo en hacer un exit de Diabla, vender partes siempre tiene más valor si no está necesariamente agarrado a un perfil que es volátil, que mañana te pueden pasar 1000 cosas que afecten después la evaluación de la marca. Pero sí creo que en estos años, que está tan joven la marca, necesita de una cara visible. Y a nosotros nos gusta como hacer o laburos con influencers, como que distintos perfiles lo cuenten la historia, pero hoy lo que creo es que es re importante que haya una persona bandera y creo que es mi trabajo hoy crecer la marca, como ser yo la que esté a la cabeza visible, con obviamente el objetivo de que me pueda trascender. Hoy es tan joven y hay tanto para contar que creo que es importante. Y creo que yo soy la persona para eso, ¿no? Como para eso estoy, soy la que lo fundó, soy la que lo conoce y soy la que vive una vida alineada a la historia que cuenta Diabla. Y después, mi perfil personal creo que también podría sobrevivir si Diabla no está. Creo que yo siempre voy a tener algo. Si no es Diabla, es otra cosa. Si mañana vienen y me dicen, toma toda esta plata y alguien más se ocupa de Diabla, por ejemplo, yo haría otra cosa también y hablaría desde ese lado. Y hay un montón de gente que a mí me sorprende, pero que me consume a mí y nunca probó Diabla. Tengo mensajes todavía de chicas que me dicen, ay, Delphi, te amo, nunca probé tus productos. Y yo digo, ¿cómo? Ya te mando. Obvio, pero digo, claro, todavía existe ese público, porque obvio, yo tengo, si se quiere, mi comunidad de seguidores es más grande que la de Diabla. Exacto. Obviamente hay gente que, y debe haber gente que consume Diabla y no lo sigue porque es distinto con una marca que con un perfil personal, pero me parece que hay ahí como una construcción que yo estoy haciendo personal mía, que si ves mi contenido, de hecho, de 1 de cada 5, 6 contenidos que lanzo tienen algo que ver con Diabla. En tu opinión, Diabla construyó una comunidad, vos construiste una comunidad, o sea, sos una persona que sabe construir comunidades y sabe comunicar, evidentemente, marcas. Las marcas más reconocidas que ves en Argentina, ¿no? Las de público conocimiento, ¿qué crees que tal vez no hacen bien a la hora de tener una comunicación como la que tenés vos y tu marca a la hora de construir comunidad? Me parece interesante estas marcas grandes que eligen comunicadores, ¿no? Como que ellos no, o ellos sí comunican, pero las caras visibles son comunicadores, influencers, creadores de contenido. Y a veces siento yo como creadora de contenido que no me transmite bien la marca o no sé si no bien, que podría mejorar la manera de transmitir realmente el mensaje del producto y el propósito. Que hay veces que estas marcas arman como bajadas comunicacionales amplias que tienen que llegar a ciertas keywords, ponele, se tienen que decir tantos términos de la campaña, tenés que decir 5 atributos, pero no hay nadie haciéndome parte del propósito del producto y el propósito de la empresa. Creo que veo que marcas grandes lo hacen hay una marca de shampoo muy conocida que afuera llevó a creadores que son parte de su squad a conocer las plantas en Italia y que te brifee el científico. Y esas cosas, imagínate, yo me lo acuerdo de verlo en un TikTok de una influencer americana, digo, ok, hay valor en eso, en entender el porqué del producto, en que una marca te diga, toma, probalo y comunicalo después de 2 meses de haberlo probado. Muchas veces te mandan un producto hoy y lo comunicas hoy. Claro. ¿Y qué voy a comunicar si no lo usé? Si yo te puedo llegar a esto, promete esto y esto y esto.
Pero es lo mismo que me podés decir vos como marca, no es que le estoy dando un valor agregado. A mí siempre que veo que funcionan, a mí me funcionan muy bien las marcas. Creo que también yo soy un perfil que vende porque tengo producto. Entonces, hay veces, bueno, esto lo debes saber vos, que hay perfiles que generan muchas visualizaciones o visibilidad del producto y de la marca, pero no necesariamente generan ventas. Yo creo que justo mi perfil genera venta porque yo primero vendo mi producto, tengo algo que estoy vendiendo yo, y porque ya eso, como mi consumidor ya está acostumbrado a desembolsar de alguna manera. Claro. Entonces yo creo que eso es un valor y donde veo que más se mueve la aguja con las cosas que publicito de otras marcas es con lo que yo entiendo, uso todos los días, comunico muchas veces, no es un único video y ya cuando es la única categoría que comunico y no estoy haciendo 20 productos de la misma categoría. Sí, creo que ahí hay como un doble clic para hacer, que dentro del mundo emprendedor es más fácil entender a quién le compras y por qué le compras, y dentro de las grandes industrias se pierde eso. A veces sentís que le estás comprando a la corpo. Claro. ¿Y cómo haces? Generalmente en este mundo, en la industria se habla, ni siquiera en industria, la gente común. Dice, el influencer te quiere vender algo, lo que vos recién dijiste, que no probó, que no conoce, me quiere vender esto, ni siquiera a veces me lo dice. ¿Vos cómo trabajás ese punto para que no te pase a vos con tu comunidad? Soy muy protectora de mi comunidad, digo mucho que no. Creo que hay dos puntos fuertes. Uno, yo soy muy protectora de mi comunidad porque si yo pierdo credibilidad como comunicadora, pierde mi marca, que es mi objetivo final, ¿no? La realidad es que si yo hoy pudiese vivir tranquila de diabla, no sé si comunicaría a otras marcas. Las elegiría yo, no dejaría que una marca venga a brifiarme. Y creo que ahí ese es el segundo punto como de consumidor y público argentino, que un poco lo bancás, como al creador que sabes, ¿viste? Y yo creo que en ese punto trato de darle mucho valor agregado propio mío a mi comunidad, armar series de 22 capítulos de mi casamiento, subir 3 videos por día y nunca subir más de un video de marca por día, elegir muy bien las marcas con las que trabajo. Creo que en Argentina se entiende que estamos todos, viste, como hacemos lo que podemos y las marcas que pagan son estas y quieren que digamos esto, bánquennos que nosotros les hacemos un montón de otras cosas gratis, viste. Claro. Como te aporto valor de otro lado, vos bancame y dame like en esta. Yo lo veo un montón, Sí. no sé si necesariamente con mi comunidad, pero lo veo en otras comunidades y me parece buenísimo, porque la verdad es que el creador de contenido te aporta un montón gratis. Total. Entonces cuando te hace el chivo, bancalo, como dale like. Yo siento lo mismo. Yo siento que en otra época el público era, che, me estás mandando un chivo oculto, y ahora creo que los influencers, los creadores, lo están hablando mucho más, hasta que lo ponen ya como parte del contenido. Es, hola, los voy a influenciar. O sea, Sí. no me acuerdo si era Santi Maratea, creo que decía, prepárense que los voy a influenciar. Listo, ya sabés que es el chivo y lo bancás porque obviamente hace un montón de otras cosas que uno como usuario no está pagando, y que le sirve y que lo entretiene, lo educa o lo emociona o lo que sea. Perfecto, clarísimo. Mencionaste que las marcas deberían brifear mejor, deberían generar una mejor relación con los perfiles más a largo plazo. ¿Qué otra cosa crees que se puede mejorar, incluso desde el lado de agencias? Porque como influencer trabajas también con agencias. ¿Qué deberíamos las agencias hacer mejor? Me parece que estaría bueno confiar en el criterio del creador. Creo que a veces hay mensajes que se dan desde agencias o de la marca. Hace esto y comunícalo de tal manera y que sea igual a esta referencia. Y ves una referencia que no tiene nada que ver con vos, nada que ver con tu estilo de contenido. Y un mensaje que tampoco es como verdadero a tu manera de comunicar. Entonces, si vos vas a buscar... Porque el instinto es buscar un UGC que te hace ad hoc exacto lo que vos querés. Sí. Como es un actor de alguna manera, vos le das el guión, te lo hace perfecto, divino, estético. Otra cosa es ir a buscar la comunidad de una persona. Esa persona sabe mejor que nadie cómo hablarle a esa comunidad. Y creo que a veces no hay esa confianza, no hay esa libertad dentro de lo que se le pide a ese influencer. Y a veces como influencer sos simplemente una persona que te ponen un número astronómico y vos haces el video que te pidan. Y por otro lado también está como, es una línea fina porque es mucha plata.
es mucha plata hoy la que se mueve con esta Obvio. publicidad. Entonces creo que es de ambos lados, ¿no? Del influencer poder también eso, pararse de un lugar firme y proteger a su comunidad y decir, esto así no va a funcionar y no te lo voy a hacer. Y de la agencia o marca también escuchar al creador. Che, ¿qué te parece? Esto es lo que quiero comunicar. Con esto estamos buscando, no sé, nosotros sabemos el contenido que hacemos, que buscamos awareness, que buscamos que se entienda el modo de consumo, que buscamos ventas. Y está Total. bueno entenderlo también como creador. ¿Qué estamos yendo a buscar? ¿Cuál es nuestro objetivo en conjunto? Bien, Sí, que se plantee como equipo, que muchas veces no pasa. clarísimo. Ya te robé un montón de tiempo, pero si me dejas unos minutos más, Sí, me dale. gustaría saber, futuro, ¿qué tenés pensado? ¿Cuál es el roadmap para adelante? Tenía un proyecto muy grande para el año que viene que tuve que matar hace unas semanas o poner en pausa. Creo que Diabla necesita un montón de mí todavía y yo necesito un montón de Diabla que me enseñe muchísimo más antes de tal vez pensar en otro proyecto. Me gustaría seguir consolidando mi perfil de creadora. Me parece que encontré este año armando series, armando comunidad, me parece que encontramos algo lindo. Me gusta un montón participar de estos espacios también, como exponerte en formato largo, como en podcast se ve distinto a la personalidad de la persona. Llegas a gente que está buscando otro tipo de información y está bueno. Entonces, como me gustaría seguir nutriendo estas dos verticales que tengo fuertes en mi vida para diferenciarme también en ambas y que Diabla pueda escalar mucho más y llegar a estos objetivos el año que viene. Creo que tengo que ser muy cuidadosa de mi tiempo y no creer que porque tengo una buena idea tengo necesariamente el tiempo para hacerlo sin descuidar estas otras dos cosas. Perfecto. Delf, me encantó charlar con vos. Creo que tuvimos la oportunidad de conocer una faceta muy interesante que es esto que te decía, de empresaria, de emprendedora, de cómo craneás tus proyectos, que a mí personalmente me gusta mucho, me parece muy interesante. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que la hayas pasado bien. Gracias, un placer. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos.